A través de 107.107 la FM te llevamos mucha música en sonido digital. A las 6 de la mañana te acompaña Eli Bravo con la música que quieres, las noticias y el relajo. Luego a las 8 te puedes quedar con la música que suena pero sin parar. Y después, a partir de las 10, arranca Valdemaro justo hasta las 2. Luego música y más música hasta que a Alejandro le digan buenas tardes y te siga acompañando hasta las 7 de la noche cuando llega. Esa es la época de la limusina, ¿verdad? Esa era la época de la limusina, Chamo, correcto. yo recuerdo haber visto esa limusina. ¿Esa limusina tú la compraste así o te la mandaste a hacer? No, yo la compré. Yo la Ah, compré. porque era una limusina, vamos a hablar aquí de pan, era una limusina medio mamarracha, era así como un conquistador picado por la mitad. Exactamente. O sea, se ve que no Era vino un así de poco. fábrica. Era. Mira, vamos Sí, a hablar sí. de cuentos tuyos, chamo. Tú tienes un cuento con Cyndi Lauper muy bueno. Yo cada vez que veo a Cyndi Lauper por allí en televisión y digo, yo tuve una vaina con esa jeva. Una vaina en el escenario. Y yo ingenuamente agarraba rack. Fulano de tal, bueno, Valdemaro, si yo decía, te felicito porque la estás haciendo muy bien. Eso estaba inventando yo, pero me estaban Claro. diciendo una cantidad de groserías allí. O mujeres insinuándose y mandándome de una mano otra cosa. Sí, Pero mira. bueno, eh, Se sentaban en la fotocopiadora. correcto. Y me dice, bueno, viejita, déjame decirte que me invitaste de maravilla. Y dije, coño, pana, no puedo seguir en esto. Mira, cuando le hacía las vacaciones a Enrique Hoffman, también. Hey, ¿qué tal amigos? Han pasado 25 minutos después de las 7 de la mañana. Bienvenidos. Y yo decía, pero si estoy hablando igualito con Enrique ¿Y Hoffman. cómo era Charlie Ball? ¿Cómo era? Bien, amigas, amigos, bienvenidos a las consentidas del color. Aquí van a escuchar canciones bien hechecitas, sencillitas, pero que llegan. Una de mis primeras cosas que a mí me tocó hacer en radio fue escribirle libretos al señor Valdemaro Martínez. Yo me sentía como que, qué arrecho soy. ¡Wow! Estoy Claro. escribiéndole a Valdemaro. Pero entonces, Sí, grabando contigo, tú haces una vaina que es una habilidad brutal, que es leer un libreto por primera vez, ya grabando, y ver los errores y saltar las líneas que tienen los errores y corregirlos en correcto. vivo. Tú estás leyendo más Claro. abajo y tú Por, vas como con un delay, ¿no? sí, exactamente. Yo me ponía a dormir, le decía al operador que le dijera al otro operador que me levantara justamente a un cuarto para las 2 de la mañana. A mí me levantaban la cola de los ratones que cruzaban por mi cabeza, tú, y la cola me... Yo decía, ¿qué es esto? La cola de los ratones. Hola, ¿qué tal? Te habla el 8456 WM, Valdemaro Martínez. Y hoy vamos a hablar de radio, grandes locutores, encuentros cercanos con Cyndi Lauper y mucho más. Ponte cómodo, porque está arrancando otro episodio de Daniel necesita que lo escuchen con Daniel Martínez. Pues tú, antes de trabajar en radio, ¿qué hacías? Tú empezaste burda de joven, ¿no? Yo empecé a los 18 años En radio. en radio. Yo empecé a los 18 años cuando me saqué el título, pues. Cuando me saqué el título de locutor y yo estaba en ese tiempo buscando trabajo en Venezuela. Y con un pana se me ocurrió la idea, un pana que ya no está aquí con nosotros, se murió de COVID, con Carlos Just, a quien siempre recuerdo. Decidimos ir a vender libros tocando la puerta de casa en casa. Y aquello fue un fracaso porque bueno, nosotros no teníamos ni la experiencia ni nada. De repente estábamos buscando, ¿tú te acuerdas de los anuncios
en el periódico El Universal. Los clasificados. Los clasificados. Y por allí estábamos buscando trabajo. Recuerdo que hicimos la prueba que si se estaban buscando muchachos para un comercial, no sé de qué era, bueno, una cola loca por allí en Sabana Grande. Y al final, lo que nadie sabe es que yo empecé a trabajar como operador de videotape antes. ¿En dónde? En Venevisión. Oh, y tú no sabías Venevisión. nada de eso. No, yo empecé trabajando como bedel en Venevisión. Mira, Valdemaro, ve a buscar café, ve a buscar los rollos, porque yo estaba en Venevisión Internacional, que era donde se grababan las novelas para el exterior. Okay. Mi jefe directo era Rodolfo Rachelli Ferrari, una gran persona. Ese fue mi primer jefe como tal. Y recuerdo que, bueno, nada, yo estaba allí encargado de la limpieza, de armar el almacén donde estaban unas novelas tiradas en el piso. A mí me tocó, digamos que, renovar todo aquel almacén de novelas a tal punto que se convirtió en una atracción para Venevisión. Venían por ejemplo, estaban haciendo una preventa y una de las visitas obligadas para ese entonces era ir a ver el almacén donde estaban perfectamente alineadas todas las novelas, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, con Cardex, una cosa muy bien hecha. ¿Y eso lo habías organizado tú? Eso lo organicé yo. ¿Y eso dónde era? ¿En qué parte? ¿En dónde yo quedaba? ¿En dónde quedaba Venevisión en la Internacional? colina. ¿Y en qué parte estaba ese almacén? Eso está donde está Venevisión. Tú sabes que eso es la calle de la Avenida de la Colina, ¿correcto? Sí, sí, sí. En Las Quintas. Y luego me convertí en operador de videotape. La gente no lo sabe. Yo me convertí en el editor más importante de Venevisión en ese momento. ¡Coño! Mira, pero entonces tú eras el asistente IBM, pues IBM a traer esto, IBM a buscar café. Correcto. Y de ahí te dieron el chancecito de operador de videotape. Pero es que no me dieron el chance porque yo sabía nada, sino porque yo, en el horario que yo tenía para almorzar, que era 1 hora, yo me iba al cafetín de Venevisión corriendo, comía rápido y me devolvía para que Gabriel Pinedo, que era el operador estrella de allí, me enseñara en media hora lo que él sabía. Y así estuve aprendiendo el manejo de las máquinas TR-600, unas Ampex allí de 2 pulgadas. En fin, cuando falta un operador, que precisamente era Gabriel, el que se va, porque luego Gabriel se va a trabajar a Videomóvil, que lo llama Gilberto Correa para que trabaje en Videomóvil, queda ese puesto vacante allí. Y yo le dije al señor Ferrari, señor Ferrari, ¿usted me puede dar la oportunidad para yo ser operador? Él era argentino. ¿Qué vas a hacer, operador? Si vos no sabés nada de operación. Yo le digo, sí, señor Ferrari, y le echo el cuento. Y me dijo, bueno, está bien, te voy a dar la oportunidad. Me dio la oportunidad y me convertí en el operador estrella de Venevisión Internacional. Y te voy a echar otro cuento. En ese entonces, ya siendo operador estrella de Venevisión Internacional, llega Delia Fiallo y necesitaba hacer, digamos, una sinopsis en video de su vida, desde la primera novela hasta la última novela escrita por ella. Ese trabajo de edición se lo hice yo. Todas las noches llegaba Delia Fiallo junto con su marido a recopilar material y yo me encargaba del trabajo de edición y al final el trabajo quedó perfecto. Eso lo debe tener la familia de Delia Fiallo en los archivos y eso fue un material muy bonito porque además ella me mandó una carta de felicitaciones y tal y yo orgulloso de haber hecho ese trabajo para esa persona tan importante como lo fue Delia Fiallo. O sea que lo que llamaban en esa época operador de videotape es lo que se dice, lo que se llama un editor, pues, ahorita.
editor. Lo que pasa es que era lineal, no era con computadoras, pues era picando y pegando, ¿no? Era picando y pegando, y exacto, era picando y pegando. En ese entonces llegaron las TR-600 de la RCA. Creo que que se podía editar en 2 pulgadas. No, yo siempre trabajé en 2 pulgadas. Ah, bueno, llegó luego 1 pulgada. Allí empezamos a editar sin usar la fulana tape, Hojilla. la fulana hojilla, correcto. O sea que y era de una Y pasó, máquina para otra, ¿no? Tú le dabas play era de aquí una y máquina para récord otra. acá, ¿no? Era una máquina para otra. No, a mí me sucedieron cosas allí. Yo empecé allí a interesarme por la locución, porque mi mamá siempre estaba con el pujo de que, bueno, Valdemaro, y entonces ya yo había salido de bachillerato, estaba buscando a ver en qué carrera me iba a meter, y recuerdo que le dije que yo quería ser militar e irme a la Marina, porque yo tenía en mi mente el tema de Top Gun, que luego al final, sabes, que el marino también podía despegar los aviones desde un portaaviones. Pues, imagínate tú, la mente de un muchacho creyéndose O que sea que eso es que 84 por ahí. No, antes, ¿no? 80, en 1980 empecé yo a trabajar en Unión Radio. Pero eso fue antes. Por eso, o sea. Eso fue antes. Eso Pero, fue como en el 77 que murió mi papá. okay. Eso fue en el 77. Y tú eres Cuando de Caracas, mi papá ¿no? muere en Caracas. Ok. Cuando mi papá fallece, entonces yo dije, wow, me cambió la vida. Yo estaba estudiando ingeniería. Él era ingeniero civil y él quería que yo continuara la carrera de ingeniería. Total que bueno, teníamos que pagar las cuentas y tal, y una cantidad de cosas. A mí me tocó ir a trabajar y dejar la carrera de ingeniería, que por cierto, no era de mi agrado. A mí me gustaba un poco más el tema de la televisión y la radio, y me puse a estudiar publicidad en el Nuevas Profesiones. Pero tú siempre has sido farandulero, entonces. No farandulero, me ha gustado mucho el medio. Me ha gustado muchísimo el medio. En realidad siempre me llamó mucho la atención y hoy en día me encanta cómo hacen las películas. Yo hubiese podido ser un director de película perfectamente. Me encanta la parte, digamos, detrás de las cámaras, el hacer cosas, el inventar cosas. Sí. Ah, Que por cierto, en estos días hice un video allí en mis redes sociales y me dijeron, bueno, pero tú estás como que demasiado viejo para esa gracia. Y yo dije, pero ¿cuál es el problema que a uno le guste hacer cosas que para mí me parecen graciosas y compartirlas con el público? ¿Qué fue Eso lo que no tiene hiciste? nada que ver, no te tiene por qué intimidar o, ay, no lo voy a subir porque ¿qué van a pensar de mí? Ni que fuera algo pornográfico. Digo, una tontería allí usando un, ¿cómo se llama? Una aplicación de estas de Instagram donde me río y salen rayos y tal. Bueno, pero es que tú el otro día tú te tiras una de Ay, Vincent ay, ay. Price también, ¿no? ¿A ti te gusta eso? Vincent Price y las cosas Para de mí, terror. Vincent Price ha sido, fíjate tú, a mí me encantan las películas de terror. Yo en octubre para mí es el mes más divertido del año. Porque Porque por te toca Halloween, grabar todas las promos de Halloween, ¿no? claro, todas las promos de Halloween y además que yo el mes de octubre lo vivo intensamente. A mí me encanta disfrazarme, hablar como un demonio, que no sé qué y tal, y esto, hacer historias de terror, porque a mí las historias de terror me producen eso, me producen mucha risa, porque las veo a veces muy graciosas. Entonces, bueno, yo disfruto muchísimo el mes de octubre. Yo creo que tú Por también el tema de publicaste Halloween. por ahí como tu versión en español del intro, no sé si es el intro o es la salida de Thriller, que la hacía Vincent Price Ah, también. ok.
Tú lo hiciste, ¿no? de En tu Vincent Instagram. Price. Yo la hice, yo la tengo ahí montada en mi Instagram. Eh, Vincent Price, uno de los grandes, yo aprendí a conocer y a buscar, a querer eh, conocer un poco más acerca de ese personaje. Gracias a mi mamá fue una persona muy influyente en mi vida. A ella le gustaba, ella era pianista clásica, eh, pero además también le encantaba la poesía. Y recuerdo que ella se sentaba a leerme un libro de poesías muy gordo y me enseñaba cómo leerlas, cómo hacer las inflexiones. Y bueno, total que eh, ella me hablaba mucho de Vincent Price, que le encantaba ese señor, cómo actuaba en las películas de misterio y tal. Y era uno de los tipos actores más famosos de la época de mi mamá. Y bueno, nada, me puse a investigar un poco acerca de ese señor que fue el que hizo Manos de Tijeras, ¿te acuerdas? Que él Claro. estaba en el castillo, Edward Scissorhands. El dueño del castillo era Vincent Price. No, eso es un personaje muy importante Donde acá. Edward, correcto, Él no tenía un correcto, sí, programa sí. así donde él presentaba las películas de terror. Sí, Yo sí. creo que él tenía, que Él era presentaba él era el las películas de host. terror. Exacto, él era el host. Y bueno, cuando se trataba de películas de terror, además que tenía una voz muy particular y las inflexiones siempre eran de terror, que no sé Sí, sí, qué sí. y tal. Y tú Pero siempre muy, tuviste muy la voz chévere. así, tú siempre tuviste esa voz de, o sea, te desarrollaste a los 15, 16, ya tenías la voz sota o eso fue en el camino. A mí me confundían, yo siempre lo digo, con la voz de mi mamá, o la voz de mis hermanas. Era una vocecita ahí, una vocecita que nadie daba real y medio por aquello. De repente, a los 19, 20 años, empiezo a notar un cambio. Se me empiezan a ir los gallos y empiezo a notar un cambio en el tono de la voz. Bueno, la gente me dice, Valdemaro, ¿cómo puedo hacer para tener una voz grave? Hay unos trucos por allí interesantes, pero yo creo, y estoy casi seguro, de que tu tono natural, variarlo es muy complicado. Cambiar tu tono natural. Eso viene con el empaque. Eso cuando Claro. naces, puede ser que tengas algún tipo de... Bueno, yo era muy nasal. Yo era de las personas más nasales que había en el planeta. Eso sí lo logré eliminar. Pero el tono de voz, quizás un poco ahora cuando soy un poco más grande, madura y se oye como más gorda, pero tu voz está allí. Y, y bueno, nada, Y tú con esa, o sea, yo empecé a trabajar mi voz, a pulirla, a pulirla. Eh, Mi tío Ignacio Navarro fue un artista, un actor muy importante en México. Él hizo películas al lado de Jorge Negrete y Pedro Infantes, de esa vieja guardia, pero vieja, vieja, del cine de oro mexicano. Y cuando se murió mi papá, el hermano de mi mamá, pues el hermano de mi mamá, mi tío Ignacio Navarro, se fue a vivir con nosotros para darnos apoyo y tal, y esto, lo otro. Pero él era una persona que le gustaba la zarzuela y de hecho interpretó muchísimas zarzuelas en Venezuela. Y él tenía siempre se levantaba a hacer vocalizaciones en la casa. Y yo aprendí, porque era una cosa que inundaba la casa, la voz de mi tío. Y entonces le dije, tío, tú me puedes enseñar a vocalizar. Y empecé a vocalizar con él. Eso me ayudó muchísimo para el tema de la voz, para saber cuáles son mis rangos, la tesitura, saber a dónde puedo llegar arriba en los medios y en los bajos. Y bueno, nada, fue como un cúmulo de cosas que se fueron sumando a mi carrera.
sea, que tú eres un tipo, un chamo curioso, pues que tú veías algo así y tal, y mira, enséñame a hacer esa vaina, y veías al Sí, otro, mira, enséñame, y mamá, ¿cómo es lo de la poesía? Y mira, y todo, tú ibas exacto, como exacto. absorbiendo todo por ahí. Yo no dejaba pasar nada. Yo siempre estaba pendiente de cómo eran las cosas, el porqué de las cosas. Y era muy curioso en todos los niveles eso me ayudó muchísimo. Eso me ayudó muchísimo porque el no dejar pasar algo, una técnica de algo, te ayuda a absorberla y te ayuda a mejorarla. En el caso mío, siempre me quedé con esa técnica de mi tío, que era vocalizar Dame la benipotu. Dame la benipotu. Dame la benipotu. Y así subiendo por medio tonos en la escala musical. Y luego de arriba bajar a los tonos más abajos. Todo eso lo hacía yo diariamente. ¿Por qué? Bueno, porque mi tío lo hacía y yo dije, coño, esta vaina suena bien, suena Dale para como abajo ahí, pues, dale interesante. para abajo. Dame la benipotum. Dame la benipotum. Dame la benipotum. Mira, Ay, ay, hablando de ay. técnica, hay una técnica que tú tienes, que más adelante la voy a comentar, que después cuando yo trabajé contigo, que a mí me dejó loco cuando yo te vi Ajá. haciendo esa vaina, pero eso lo hablamos más adelante. Entonces, ¿cómo saltaste a la radio? ¿Cómo llegaste a la radio? Ya estabas metido en el medio, estabas en televisión, editando, conociendo gente, faranduleando. Correcto. En Venevisión yo me quedé un tiempo trabajando como operador de videotape. Y resulta que la compañía Venevisión decide trasladar Venevisión Internacional, que era la compañía encargada única y exclusivamente de grabar las novelas que se hacían en Venezuela para el exterior, mudarla para la ciudad de Miami. Obviamente yo no me iba a ir en ese viaje. Ellos mudaron todo, me tocó desarmar todo lo que yo había hecho y al final el señor Mujica y Luis Núñez, personajes que tú conoces, que forman parte de la gerencia de Unión Radio, en ese momento ellos estaban en Venevisión y me ofrecen el cargo de editor de planta para ser el editor, encargarme del departamento de videotape de Venevisión. Ya Bueno, Venevisión, Valdemaro, Venezuela, ya que pues. tú, Venevisión, ya el canal al aire, el canal con la antena, pues. Y yo le dije al señor Hernando Mujica, señor Mujica, 1.000.000 de gracias por la propuesta, pero yo creo que ya se cumplió mi ciclo acá en Venevisión y yo quiero ser locutor. Así que yo le agradezco muchísimo la propuesta, igualmente a usted, señor Luis Núñez, pero yo quiero ser locutor. ¿No tendrán ustedes la posibilidad de, de trasladarme, en vez de Venevisión, trasladarme a Éxitos 1090? Y me dijeron, no, ahí sí no podemos, Valdemaro, porque ahí reclutan a la gente es por su talento. Y dije, bueno, señores, no queda más nada que hablar. Thank you very much. And so on. Y te fuiste a tocar la puerta Y para allá. me fui bueno, primero termino todo el tema con Venevisión y me fui a tocar las puertas de Éxitos 1090. Y me encuentro, eso fue después de un tiempo, porque mi mamá insistía. Bueno, no es que tú ibas a Éxitos 1090, yo estaba, tú sabes, muchacho. Entonces ella me recordaba y dije, oye, sí, bueno, voy a ir a Éxitos 1090. Y voy un lunes. Estás disfrutando de la versión gratis de este contenido.
Si quieres apoyarme para que pueda seguirlo haciendo y disfrutar de versiones extendidas y material exclusivo, te invito a que te sumes a mi Patreon. Desde $2 mensuales puedes ayudarme a que este proyecto sea viable. El link está en la descripción. Si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Suscríbete, disfrútalo, dale like y compártelo, que así también me ayudas. Gracias. Les quiero hablar de One Dental Studio. Es mi clínica dental de confianza, en donde me hago desde mi limpieza de rutina hasta cualquier emergencia que se me ha presentado con mis dientes. Cuando uno emigra, queda huérfano de odontólogo y es muy difícil conseguir un lugar donde lo traten a uno con cariño y en español. Aquí tienes todos los servicios bajo un mismo techo, con la doctora Magurno, que es venezolana, a la cabeza. Odontología general, odontología cosmética, diseño de sonrisa, implantes, Invisalign, cirugía. Y ofrecen un servicio que yo no he visto en otras clínicas. Para la gente que sufre de ansiedad o tienen una tolerancia al dolor muy baja, se ponen muy nerviosos en el odontólogo. Bueno, el servicio de sedación es para ese tipo de pacientes y lo ofrecen en muy pocas clínicas. Así que, pregunta. Toda la información está en su página, onedentalstudio.com. El One es en número, el número 1. Están en la zona de Davie, que es un punto céntrico entre Weston, Miami, Pembroke Pines, Pompano. Y diles que vas de parte de Daniel. Hay un especial ahorita de $99 para pacientes nuevos. Si no tienes seguro, hay unos planes de pago bien amigables. Así que ya sabes, One Dental Studio, ahí tienes todos los servicios de odontología bajo un mismo techo. Y me encuentro con Carmen Alicia Álvarez, que era la mano derecha de, digamos, del director general, que para ese entonces era Enrique Cusco Jr. Enriquito. Total que Carmen Alicia me dice, bueno, llegué justamente el día donde se hacían las pruebas. Eran los lunes. Y me voy hasta el segundo piso de la Quinta Vilma y me atiende Iván Quintana, que luego se convertiría en el director general de La Mega. Imagínate cómo da vueltas la vida. Iván Quintana me hace la prueba, me dio unos tips ahí importantes, hice mi prueba y me fui para la casa. Al viernes siguiente, me llama Carmen Alicia Álvarez a mi casa, al teléfono de mi casa. Claro, no hay Patrón, celular. que no sé qué y tal. Señor Valdemaro Martínez, le digo, habla con él. Hola, Valdemaro, Carmen Alicia Álvarez. Hola, Carmen Alicia, que no sé qué y tal, y esto, lo otro. ¿Cómo estás? Te estoy llamando para decirte felicidades. Ha sido aceptado para formar parte del staff de locutores de Éxitos 1090. ¿Qué te parece? Yo, ¿what? ¡Wow! Esa fue la mejor noticia que me han dado a mí. Pero ya te había sacado el certificado. Ya me había sacado el certificado. Okay. Ya me había sacado el certificado. Y hay una cosa importante con el certificado que te tengo que contar luego. Total que bueno, ¿y cuándo puedes ir para la radio? Eso fue un viernes. Y me dijo, bueno, te espero el lunes para presentarte a todos quienes van a ser tus compañeros y tal, y esto, lo otro. Allí conocí a uno de mis grandes ídolos, Carlos Eduardo Boll, que en paz descanse. Tuve el honor de conocerlo y compartirlo y ser su amigo. Conocí a Ramón Rivas Jerez, conocí a Jesús Leandro, que estaba en la cúspide con su programa Las 10 Grandes del Color, en fin, las 20 Grandes del Color, Carlos Eduardo con Las Consentidas, Walter Latuf. Charlie Ball era muy bueno agarrando los intros, sí, era mañoso, Claro. sí, era mañoso para ir alargando y caer en el intro, tenía una maña, una habilidad sabrosa, sí. ¿No? Una habilidad muy especial para seguirle el ritmo a la música y saber cuándo se acababa el intro. Bueno, y meter al operador en la jugada, así como sin que la gente oyera al operador, pero entonces agárralo ahí, Coleman y tal, Coleman, agárralo y tal. Ajá, correcto. Correcto. Y bueno, nada, comencé a trabajar allí de madrugada.
me dijo, bueno, pero mi primera guardia, eso fue un lunes, y mi primera guardia fue un domingo en la tarde, y me dice Carmen Alice, me dice, bueno, tu primera guardia es el próximo domingo, al aire, en vivo. ¿Qué te parece? Y yo, ¿qué me parece? Que yo estoy aquí temblando, porque realmente yo no sé, yo hice una prueba muy buena, pero yo realmente no tenía ningún tipo de digamos, de Experiencia, experiencia claro. en ninguna radio. Pero bueno, nada, ahí poco a poco y con la ayuda de Edgar Coronel pude sacar esa primera guardia que fue para mí, eh, bueno, la prueba de fuego, porque cuando se encendía ese anuncio que decía On Air, yo decía, Dios mío, vale, Y tú frito ahí, ¿no? no, horrible, horrible. Me tocó hacer un comercial larguísimo, en vivo, en cabina, que en ese tiempo había que dar las gracias por no sé qué evento cultural y tal. Era larguísimo, yo se me iba el aire, estaba totalmente asustado. Bueno, esa guardia fue una cosa, yo la tengo grabada. Yo esa guardia la O tengo sí. grabada. Sí, sí, la tengo grabada. Mi hermana creo que la tiene por allá en España. Pero bueno, nada, ahí poco a poco empecé a, a conocer el mundo de la radio ya desde adentro. Y bueno, son anécdotas y cosas que me han sucedido a lo largo de estos más de 40 años trabajando en la radio, imagínate. Bueno, yo no sé si a Y ti te pasó siempre en Unión igual. Radio. Ah, tú nunca trabajaste en otro circuito en Venezuela, ¿verdad? Yo nunca trabajé en otro circuito en Venezuela, con la excepción de Radiodifusora Venezuela, que en un año, creo que en 1985, creo, hice unas guardias en Radiodifusora Venezuela, pero combinando con las guardias de madrugada. Mira qué locura. Porque además me hacía falta el dinero, pues. Sí, porque la guardia Y de madrugada ahí, no es que la pagaron muy bien, ¿no? no, 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 no. Eso era, ahí dejabas tú el alma, dejabas todo, porque además a mí me cambió muchísimo el metabolismo. Yo adelgacé 10 kilos porque yo trabajaba, yo era flaco. Y además de eso, trabajando de madrugada, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Era una cosa, y yo a esa hora estaba durmiendo siempre en mi casa. Me tocó cambiar mi vida, la rutina. A las 8 de la mañana tenía clases en el Nuevas Profesiones, yo no dormía, en fin, eso era un desastre. La vida mía, yo decía, Dios mío, qué vida esto me ha tocado. Vivir no comía, siempre andaba con sueño. Tú no La novia llegaste, que tú, tenía tú no llegaste a dormir en le la tuve que radio decir, también. Porque yo creo haber escuchado un cuento de que tú dormías en la radio. claro, porque yo dije, yo no puedo seguir llegando tarde, porque me acostaba y me quedaba dormido. Yo tenía que estar a las 2 en punto de la mañana en la radio. Y llegaba siempre a las 2:15, a las 2:30, wow. Y me van a votar, me van a votar, me van a votar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decidí ir a dormir a la radio y siempre tenía un colchón. Me conseguí un colchón viejo que lo tenía en la maleta de mi carro. Cuando se iba todo el mundo, yo sacaba ese colchón y me iba hasta la cocinita. ¿Tú conociste la Quinta Vilma? No la No, conociste no, nunca. yo cuando entré cuando ya estaban en Splendor. No, la Quinta Vilma. La Quinta Vilma era una quinta chiquita, vieja, una casita Eso vieja era en el Rosal, ¿no? en el Rosal, en la avenida El Retiro del Rosal, al final. Y en la cocina era una cocina toda vieja, toda llena de ratones. ¿Sabes por qué me enteré que eso estaba llena de ratones? Porque yo coloqué el colchón para dormir allí y estaba tan cansado yo.
me tiraba y ya cuando se iba la gente de prensa, yo me ponía a dormir, le decía al operador que le dijera al otro operador que me levantara justamente a un cuarto para las 2 de la mañana. A mí me levantaban la cola de los ratones que cruzaban por mi cabeza, y la cola me... Yo decía, ¿qué es esto? La cola de los ratones. Increíble. Y tú te llegabas ahí con tu colchoncito, ¿qué? Tipo 11. No, yo llegaba como a las 7:30. 7:30, 8 de la noche ya yo estaba allí en la radio. Y te acostabas. Estaba el señor Rueda, al final, el señor Rueda, que era el jefe del departamento de prensa, allí con el teletipo. Claro. Y yo al final en la cocina, durmiendo, al final me levantaban, hacía café. Ay, Dios mío, lo metía en un termo y me iba a trabajar arriba. Es que yo no le deseo esa guardia a nadie. Horrible. Es una cosa de verdad horrible. A mí nunca me tocó a las 2, esa guardia no nunca me tocó, porque ya cuando yo empecé a trabajar esa guardia no se hacía, pero sí me llegó a tocar a las 12 de la noche. Creo que fue lo más tarde que me tocó a mí. Pero es que a las 12 de la noche es una rumba muy sabrosa. Claro, la gente está rumbeando en la calle. A las 11:30 y tal, sobre todo un sábado, un viernes, un sábado. Yo hacía la musiteca, aparte del horario de madrugada, yo hacía la musiteca. Entonces combinaba la madrugada con la musiteca. Era un desastre. La musiteca comenzaba a las 10 de la noche los sábados. ¿Y tú ponías tu música o la música estaba, el playlist estaba ya hecho, escrito, lo que se tenía que poner? Playlist, yo sé que no había playlist en la computadora, pero había una lista de canciones que iban a poner y en el orden, o el operador y tú ponías lo que les daba la gana. Escogíamos lo que nos daba la gana. De lo que fuera, no es que había una música, mira, esta es la música que se usa en esta radio, ni siquiera había un estilo musical de la radio. El estilo musical era pop, era música anglosajona, pop. Y mientras tú pusieras algo que estuviera en ese rango, no había rollo. No había problema. Okay. Luego, Pedro del Campo llegó a mezclar en la musiteca. Cuando llega Pedro del Campo, él comienza y ya llevaba las pastas, los 3/4. No, el 3/4, la cinta de 3/4 con las mezclas ya, y uno ponía la cinta y uno hablaba sobre las mezclas que ya había hecho Pedro del Campo. Ok. Y esa es la que a ti más te gustaba, esa guardia, ¿no? La musiteca. La musiteca, sí. Realmente, bueno, un muchacho joven de toda Caracas, escuchando la radio AM. Eso fue una locura. Nosotros marcamos una época muy interesante en la radio, porque era una radio en AM, era una radio musical y todo el mundo escuchaba Éxitos 1090, con todo el tema de la frecuencia que se oía sucia y todo, que no era FM, pero se marcó una época muy bonita en Venezuela. Y cuando tú entraste, ¿quiénes eran los caballos? El line-up de la radio al aire, ¿cuál era? ¿Quiénes eran los caballos en ese momento? ¿Leandro, Charlie Ball? Ajá, Ramón Rivas Jerez en la mañana con un programa que se llamaba Actualidad. Las guardias duraban eran muy largas, creo que eran de 4 o 5 horas. No era como lo de ahora, que 1:30, 2 horitas. No. Esas guardias eran guardias, tal y como dice su nombre. 5 horas. Yo recuerdo Ramón Rivas Jerez, una estrella leyendo noticias en Venevisión y en Unión Radio. Era una estrella leyendo noticias a primera vista. Nunca se equivocaba, jamás. Y se hacía muy famoso nombrando a personalidades políticos o celebridades que tenían nombres en árabe o en francés o en inglés, y los decía perfectamente. Yo creo que una vez se equivocó con un árabe, pero él dijo una cosa allí rara y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué bien lo hace Rivas Jerez!
pero tenía esa habilidad de leer muy bien a primera vista, de la cual yo aprendí también. Le pregunté cositas acerca de cómo él leía también a primera vista. Bueno, Allí ya estaba él que en la mañana. es que esa es la que te dije que te iba a comentar una habilidad que tienes tú, que cuando, bueno, para los que están vacilándose este capítulo, una de mis primeras cosas que a mí me tocó hacer en radio fue escribirle libretos al señor Valdemaro Martínez. Mi primer programa no lo hiciste tú, fue Leandro, eran las 10 grandes de la Mega. Correcto, Pero ahí mismo me dieron el Power Hits. correcto. Y después empezamos a hacer el Mega Chart, que era lo que tú hacías El Mega entre Shot semana, porque el Power Hits era de fin de semana. de fines de semana. Pero yo no te conocía ni te veía. Yo escribía, Polo me asignaba el programa, yo lo escribía, Polo lo revisaba y después él se encargaba de que tú lo grabaras y alguien lo montaba. Yo no era el Yo lo productor del grabara programa. en los estudios para montarlo. Exacto. Yo nada más era el que escribía el libreto. Yo ni te veía nunca. Correcto. Hasta que un día Polo me dice, bueno, ahora a partir de ahora vas a ser el productor del programa. Entonces tú te vas a entender con Valdemaro y con Carreño, el operador de grabación, y tú vas a ser el encargado de que ese programa salga al aire ahora. Ya no es nada más escribir. Y yo, coño, me sentía como que arrecho soy. ¡Wow! Estoy Claro. escribiéndole a Valdemaro. Pero entonces, Sí. grabando contigo, tú haces una vaina que es una habilidad brutal, que es leer un libreto por primera vez, ya grabando, y ver los errores, y saltar las líneas que tienen los errores, y corregirlos en Correcto. vivo. O sea, En vivo. lo que tú vas diciendo, en realidad ya tú estás Lo voy. leyendo 3 o 4 líneas más abajo. Tú estás leyendo más Claro. abajo y tú vas como con un delay, ¿no? Sí, exactamente. Que es lo que yo le digo a la gente, es que tú no puedes leer por leer, tú tienes que leer y entender lo que estás diciendo para poder corregirlo. Porque si tú no entiendes lo que estás diciendo, te vas a frenar o vas a cometer el error de leer una palabra que no tiene sentido, ¿me entiendes? Un error de tipeo de repente, sí. O un error de tipeo. Eso lo aprendí de gente muy talentosa y de grandes profesionales como Ramón Rivas Jerez, como Walter Latuf, que te lo dije, que te comenté, que fue uno de mis maestros de locución, porque siempre a él le encantaba enseñar y a mí me gustaba escuchar. Y lo hacía simplemente para ayudarme. De Jesús Leandro aprendí muchísimas cosas, de Enrique Hoffman, en fin. Y yo digo que Unión Radio en ese momento para mí se convirtió en la universidad de la radio. No tengo dudas de que Unión Radio era la universidad de la radio en Venezuela. Pasar por allí, tener una maestría como la tuve yo en radio, en ese circuito, en esa emisora, te da la oportunidad a ti de trabajar en cualquier lado. Si trabajaste en Unión Totalmente. Radio, ya sabes cómo hacer radio, porque yo tuve la oportunidad de hacer todos los programas que se emitían, que se transmitían allí. Yo hice Venezuela a todo color, que era música llanera, música venezolana, pero hice también éxitos de Venezuela. Hice La Hora del Ensueño del Amor, le hacía las vacaciones a Carlos Eduardo Gol, le hice las vacaciones a Jesús Leandro, a Enrique Hoffman. Y gracias a eso, yo aprendí a buscar mi propia identidad. Porque un día, mi propio estilo, un día llego y él estaba haciendo las vacaciones a Carlos Eduardo y le digo, bueno, Carlos Eduardo, ¿y qué te pareció cómo te hice las vacaciones? Y me dice, bueno, viejita, déjame decirte que me invitaste de maravilla. Un strikecito te tiró ahí, ¿no? Un strike, y yo los agarro todos. Dije, coño, pana, no puedo seguir en esto. Mira, cuando le hacía las vacaciones a Enrique Hoffman, también, hey, ¿qué tal amigos? Han pasado 25 minutos después de las 7 de la mañana, bienvenidos. Y yo decía, pero si estoy hablando igualito con Enrique Hoffman. ¿Y cómo era Charlie Ball? ¿Cómo era?
Bien, amigas, amigos, bienvenidos a las consentidas del color. Aquí van a escuchar canciones bien hechecitas, sencillitas, pero que llegan. Total que dije, wow, yo tengo que buscar mi propia personalidad y me costó muchísimo desprenderme de mis ídolos para Claro. buscar mi propia identidad. Y al fin dije, coño, por aquí es este camino, es el que te va a llevar a donde está WM La Voz. Mira, pero para la gente que está viendo esto, que quieren ser locutores o bueno, que están buscando cómo mejorar su desempeño con su voz, ¿cómo es esa técnica de leer por primera vez un guión al aire y no equivocarse? ¿Cuáles son los tips para poder hacer eso? ¿Leer más lento? Es ¿Empiezas a hablar tener después de la que empiezas a leer? facultad, tú empiezas a leer, pero empiezas a leer adelantado. El presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Cuando yo estoy llegando a Joe Biden hablándolo, ya yo lo leí. Ya yo sé que es Joe Biden, lo interpreté. Ya tú sabes para dónde van las dos líneas, las adelantado. otras dos líneas más abajo, ya tú Correcto. sabes para dónde va, ¿no? Ya para dónde va. Hago, digamos, un paneo, hablando en términos de operador de videotape, un paneo general. Tengo todo el bloque, yo sé que hay un bloque allí de noticias, los puntos y las comas no los perdono, o sea, yo no me los como, porque el punto y la coma son, ¿cómo te digo? Aliados míos, Claro. porque yo en un punto me paro, puedo tomar aire y en la coma igualmente hacer otra inflexión. Entonces, uno tiene, eh, uno tiene que aprenderse a conocer cómo es tu lectura a primera vista. Hay gente que no la domina nunca y que no puede hacerlo y que se dedican a otra cosa, a grabar comerciales. Yo tenía una sección en mi programa, en el Mega Coffee Break, donde yo le leía la mano, o yo no, Santiago Bonora le leía la mano a la gente que se hacía la fotocopia de la mano y la mandaba por fax a mi programa. Le leía el futuro. Ese programa estaba diseñado para la gente que trabajaba en las oficinas. Estamos hablando de las 12 del mediodía, 12:30, 1 de la tarde, en esa hora donde la gente no hace nada en las oficinas sino comer y escuchar radio, pues yo estaba trabajándoles a ellos. Y tuvo una gran receptividad de parte del público porque en esos días en que Santiago llegaba con la idea de leerle el futuro a los oyentes, eso tuvo un impacto muy grande, una audiencia muy grande. Y resulta que me mandaban los fax con la mano y yo me encargaba y yo les decía, bueno, tienes que mandarme el nombre, tu fecha de nacimiento y qué específicamente quieres que Santiago te adivine. Y por ahí me mandaban cualquier cantidad de cosas que no se podían leer al aire, pero que yo ingenuamente agarraba rack. Ah, fulano de tal, bueno, Valdemaro, si yo decía, te felicito porque la estás haciendo muy bien. Eso estaba inventando yo, pero me estaban diciendo una cantidad de groserías allí. O mujeres diciéndote cosas y tal, ¿no? O mujeres insinuándose y mandando en vez de una mano otra cosa. Sí, Pero mira, bueno, eh, se sentaban en la fotocopiadora. correcto. Mira, si yo te mando ahorita un textico cortico con unos errores, Ajá, tú lo lees ahí a primera intención sin pelarte. vamos a ver. Vamos a mandártelo, espérate, te lo estoy mandando por WhatsApp. Ajá.
Quiero que la gente te vea leyendo o te escuche porque no te van a ver leyendo un texto. Bueno, ok. Por primera vez que tiene varias Ok. líneas, yo le escribí errores a propósito, que era lo que yo Sí. que yo te hacía cuando grabábamos, que para tratar de hacerte que te equivocaras y nunca pude hacer que te equivocaras. Ajá. Bueno, este texto se lo mandé yo a Valdemaro por WhatsApp, él no lo ha leído nunca y tiene un pocotón de errores. Bueno, ok. Hasta aquí llega la versión gratis de este episodio. Si quieres escuchar todos los cuentos de Valdemaro, empezando por su limusina, que yo recuerdo fue la primera que vi en Caracas. También su carrera como rapero, ¿tú sabías eso? Y su affair con Cyndi Lauper en plena tarima del Poliedro de Caracas. Eso y mucho más en patreon.com/Daniel Necesita. Con tan solo $2 mensuales puedes apoyar a que este proyecto siga creciendo. Si no te puedes suscribir, no importa. Suscríbete al canal de YouTube, dale like y comparte, que así también me apoyas. Así que gracias. ¡Chao!